Gotitas de Amor, un programa familiar donde tenemos una variedad de segmentos para toda la familia. Acompáñanos de lunes a viernes de 6. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Es una bendición poder estar con todos y cada uno de ustedes en este viernes espiritual. Les damos la bienvenida a su programa Gotitas de Amor. Es una bendición para mí el poder estar una vez más en este lugar y poder compartir así la palabra del Señor. Bendito Dios, al Señor le damos gracias porque a Él le plació en su corazón darnos un día más de vida. Alabado sea el Señor. Quiero ir a la palabra del Señor en esta hora, en el capítulo 25 del libro de Mateo. Quizás muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? En esta tarde vamos a ver algunos versículos de la palabra del Señor en el capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que está con nosotros en esta bendecida hora. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mi Dios amado, en esta hora, Señor, me presento una vez más delante de su presencia, dándole gracias, Señor amado, porque nos da esta bendición tan grande de poder compartir su palabra. En esta hora, Señor, vengo orando por todos nuestros hermanos que están en sintonía, Señor, del canal, por cada uno de los que está mirando, Señor, este programa, y por aquellos, Señor, que lo han de ver, Señor, en el transcurso de tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que sea usted bendiciendo sus vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Sabe que muchas veces quizás nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y de repente pues lo hacemos tan lejos al Señor. La verdad que Él tiene su trono en el tercer cielo, pero aquí en esta tierra Dios está, mis amados hermanos, cerca de nosotros, tan cerca que muchas veces nos cuesta a nosotros mirarle. Pero déjeme decirle que aquí el Señor nos habla a nosotros verdaderamente a dónde se encuentra Él. No podemos obviar nosotros la necesidad que puede haber en la vida de las demás personas. Aquí hay una palabra que nos habla a nosotros, ¿verdad?, de las ovejas, pero también nos habla de los cabritos. El tema que tiene este capítulo de la Biblia, del versículo 31 en adelante, es el juicio de las naciones. La verdad es que alrededor del mundo, la iglesia del Señor pues está en todas partes. En diferentes partes del mundo, la iglesia del Señor está. Pero Dios espera que cada uno de nosotros, como hijos de Él, obedezcamos su palabra y que atendamos a las necesidades de los demás, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Así como Él lo hizo, quiere que nosotros también lo hagamos. Me impactó mucho una breve reflexión que compartió nuestra hermana Gilma, directora de este programa Gotitas de Amor. Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Breve la reflexión, pero recuerdo también que mi padre pues así también nos
nos lo enseñaba a nosotros. Nos hablaba y ella habló acerca de un anciano que de repente pues podía acercarse al hogar o encontrarse con una persona. Habló de un anciano. La verdad que ahí está encerrado un gran mensaje, porque verdaderamente Dios está en nuestro semejante, en las necesidades que nosotros podamos atender. Dice el Señor: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, cuando nosotros atendemos a las necesidades de los demás, es como que lo estemos haciendo directamente con el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces dice, alabado sea el Señor, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Alabado sea el Señor. Quizás usted me diga en esta tarde, hermano, el Señor está en el cielo. Sí, ahí está. La Biblia dice que está a la diestra de Dios Padre en el capítulo 7 del libro de los Hechos, pero también está en nuestro semejante, allí en aquella persona que nosotros muchas veces miramos, ¿verdad? Y que de repente pues desestimamos tal vez por su condición. Allí está. Y es ahí donde nosotros tenemos, mis amados hermanos, que saber de que tenemos como hijos de Dios, entender por la palabra del Señor de que en ese ser humano ahí está también la necesidad manifiesta y que ahí está Dios en él, y que al atenderle es como que lo hagamos a nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, cuando nosotros llegamos a la iglesia, no se nos termina quizás de enseñar lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Se nos habla hasta el versículo 9, ¿verdad? Y me he encontrado con algunos hermanos, Dios los bendiga, pero poco a poco ellos han ido comprendiendo lo que la palabra del Señor dice. Dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Dice que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y luego el Señor aclara allí que no es por obras, ¿verdad? Bendito sea el Señor, para que nadie se gloríe. Pero cuando leemos el versículo 10 del libro de Efesios, alabado sea el Señor, nos damos cuenta de que en ese versículo el Señor nos dice que nos ha escogido y nos ha preparado para buenas obras. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la fe, como dice el siervo Santiago, sin obras es muerta. Nosotros llegamos hasta el versículo 9. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a raíz de esto, dejamos de lado lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El servicio. Dejamos de lado la necesidad de los demás. Y pensamos, sí, el Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es por eso que muchas veces nos volvemos indiferentes a las necesidades de los demás. Pero si pudiéramos llegar al versículo 10, nos diéramos cuenta las razones por las cuales el Señor nos ha llamado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice la palabra, para que anduviésemos en ellas. Esto significa que en todo momento nosotros debemos de estar atendiendo a las necesidades de los demás. Si llega alguien a su hogar, a su casa, atiéndale, comparta del alimento que el Señor le ha dado a usted, comparta. Y si hay alguien que de repente usted mira que no tiene quizás una camisita para ponérsela y usted tiene dos, dele una, así como el Señor dijo. Bendito Dios, ese es el amor de Dios.
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Un día el Señor va a buscar frutos en cada uno de nosotros. Y Él quiere encontrar frutos, ¿verdad?, en cada uno de aquellos que decimos amarle a Él. Había un hermanito que oraba pidiéndole al Señor que quería servirle, quería servir al Señor. Y el Señor le llegó a su casa, ¿verdad?, en forma de un mendigo. El mendigo tocó a la puerta y le pidió, ¿verdad?, que le atencionara su necesidad, que le ayudara. Y el hermano le dijo: ahorita no me moleste porque estoy demasiado ocupado. Él estaba orando al Señor, pero se le olvidó verdaderamente que el Señor podía llegarle de cualquier manera a él. Le llegó a través de este mendigo. Así le llegó, y cuando se volvió a postrar a orarle al Señor, el Señor le dijo: estuve a la puerta de tu casa y no me atendiste, no me serviste. ¿Cómo es que quieres servirme si cuando ves la necesidad en los demás no la atiendes? Vamos a leer, gloria al Señor, unos pasajes en el libro de Santiago. Bendito sea el Señor, aleluya. El libro de Santiago, en el capítulo 2, o la carta, ¿verdad?, de Santiago, nos habla de la fe sin obras. Dice que la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso dice la palabra del Señor. La fe sin obras está muerta. Hoy le invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a poder, gloria al Señor, poner en práctica esta palabra. Pongamos en práctica, pongamos por obra, mis amados hermanos. Usted que quizás se congrega en alguna casa de oración, en esta ciudad de Santa Rosa o en diferentes partes de Honduras donde usted me puede estar mirando, le invitamos a que ponga por obra esta palabra, para que cuando el Señor Jesucristo venga, encuentre frutos dignos de arrepentimiento en usted. Si bien es cierto, el fruto del Espíritu Santo en el libro de Gálatas 6:22 dice que es amor. Y si hay amor, entonces todo lo demás va a estar ahí, encerrado. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bendito sea el Señor. Fe, mansedumbre, templanza. Oiga, los primeros tres para Dios: amor, gozo y paz. Paciencia para nuestro prójimo, benignidad, bondad. Tenemos que ser generosos, hermanos. Bendito Dios, el Señor nos enseña, cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, verdaderamente se deleita en el servicio, porque a eso nos llamó el Señor.
El Señor Jesucristo, cuando miraba las necesidades en los demás, las atendía. Miraba a los enfermos, ahí estaba Él para sanarlos. Miraba a las personas allá con de repente necesidad, digamos, de saciar sus necesidades físicas, como quien dice, con hambre, les daba de comer. Lo encontramos en la palabra cuando el Señor hizo aquel milagro poderoso de darle de comer a más de 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. El Señor dijo, denle de comer, y no tenían en sí, ¿verdad?, quizás el dinero como para poder sustentar aquella gran cantidad de personas, pero la fe mueve montañas. Y le dijeron, no hay. Pero el Señor le dijo, ¿qué tienen ustedes ahí? 5 panes y 2 pececillos. Eso era lo que había, tráiganmelos. Oró al Señor y esos 5 panes se convirtieron en muchos panes, y los peces en muchos peces, y así pudo alimentar a aquella gran multitud. Aparte de eso, sobraron 12 cestas. Alabado sea el Señor. Mire qué maravilloso es el Señor. Cuando uno es generoso, la bendición de Dios se multiplica. Bendito Dios, aleluya. No hace falta nada en el hogar, siempre va a haber sustento, siempre va a haber alimento ahí, porque Dios bendice, hermanos, la generosidad que pueda haber en nosotros. Cuando nosotros compartimos con los demás, el Señor se encarga de llenar nuestras manos. Dios bendiga la vida de todas aquellas personas que lo hacen, que sirven, que están prestos a atender la necesidad que hay en los enfermos, en los más necesitados, en los niños de la calle, o que caminan en la calle, los vagabundos, las ancianas, en las viudas. Dios bendiga la vida de esos hermanos que están prestos a suplir la necesidad en nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Gilma por la labor, ¿verdad?, que ella ha emprendido, ese don de servicio que Dios ha depositado en su vida. Sé que Dios pues bendecirá grandemente su vida y también la vida de cada uno de nuestros hermanos que colaboran para el programa Gotitas de Amor. Nuestros hermanos que también pues están trabajando en este programa, que lo hacen con mucho amor, ¿verdad? Sé que el Señor los bendecirá grandemente. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Reinaldo, gloria al Señor. Es el hermano que Dios pues usa en gran manera para que usted pueda estar mirando este programa en esta tarde. Dios bendiga a su familia grandemente. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Él está en máster ahí está él poniendo los videos, los versículos, los mensajes. Él es el productor, director, él le hace de todo acá, editor. Bueno, bendito Dios por la vida de nuestro hermano, amén. Señor lo bendiga rica y poderosamente en todo. Así es que dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Hay que atender a las necesidades de los demás. Nuestra hermana estuvo con nosotros, ¿verdad? Dios pues puso en su corazón poder llevarle, ¿verdad?, a la iglesia y poder compartir con los niños de la iglesia, con los niños de escuela dominical, ¿verdad? Hubieron otros niños que estuvieron allí, ¿verdad?, que por fe creemos que los vamos a tener en la dominical y que ahí van a aprender del Señor también. Es una bendición grande, mis amados hermanos. El Señor ponía esta palabra en mi corazón. Allí está Dios en la vida de los demás, en la vida de su hermano, su amigo en la necesidad. Allí está el Señor. Estuve desnudo, dice, y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí vemos a una iglesia, bendito sea el Señor, obedeciendo la palabra de Dios. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos,
Se lo repito, más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que si nosotros ignoramos, mis amados hermanos, la necesidad de los demás, estamos actuando con injusticia. Y Dios quiere que nosotros actuemos con justicia. Bendito sea el Señor. E irán estos, dice, al castigo eterno. No podemos ignorar, hermano, la necesidad de los demás. Si bien es cierto, la Biblia dice que por gracia, por fe en el Señor Jesucristo somos salvos. Pero un día el Señor buscará frutos en nosotros. Un día el Señor se acercó a una higuera, buscó fruto en ella y no lo halló. Y dice la palabra que al momento la maldijo y la verdad que la higuera se secó. Y aquí está hablando de personas, como lo dice él mismo, apartaos de mí, dice malditos, personas que están bajo maldición. Mire qué tremendo. Y esto no lo podemos obviar nosotros en la palabra. Bendito sea el Señor. Dice, entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, estos son los justos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Escucha el versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Ya lo leímos. Bendito sea el Señor. Tuve hambre, dice el Señor, y no me disteis de comer. Para aquellos que ignoran o que pasan por alto la necesidad de los demás. Si alguien llega a su casa, sepa que de repente Dios lo envía con un propósito. Si usted mira la necesidad en alguien en la calle, manifiesta, atiéndala. Bendito Dios, amén. Hay personas que quizás en este momento no tienen para poder llevarse un bocado de pan a la boca, ni mucho menos para comprar una libra de sal para salar el huevo, qué sé yo, tantas necesidades que hay. Pero si usted sabe, si cerca de su casa hay alguien así, vaya y comparta lo que Dios le ha dado a usted con su hermano, con su amigo, con su vecino. Lleve, que Dios traerá bendición sobre su vida. Verá que el Señor no se va a quedar con nada. Él le devolverá en grande a usted. Él le dará a usted la bendición siempre, porque Dios es justo y al ver a sus hijos actuando con justicia, Él los bendecirá. Bendito sea el Señor, aleluya. Si algo que al Señor no le agrada es la injusticia. Es bueno buscar a Dios en la iglesia, ir a la iglesia, hay que congregarse porque la Biblia lo enseña, pero también es necesario saber de que Dios puede estar, bendito Dios, en nuestro semejante, o que Dios está allí en nuestro semejante, en la necesidad manifiesta en la vida de nuestro semejante, y que si nosotros atendemos a ello, es como que lo estemos haciendo con el Señor mismo, y en aquel día no nos vamos a quedar sin esa recompensa gloriosa. Qué lindo sería escuchar del Señor que diga, venid benditos de mi Padre, alabado sea el Señor. En esta tarde que el Señor le bendiga, Dios bendiga la vida de nuestro hermano Melvin Marín, gloria a Dios, ¿verdad? El hermano pues es uno de los siervos del Señor que ha estado por mucho tiempo en este programa Gotitas de Amor, bendito sea el Señor. A los hermanos
a la iglesia, yo les invito a que nos unamos en oración por la vida de su madre, ya que ella ha estado pues quebrantada de salud. El hermano me compartía la información, ¿verdad?, acerca de la salud de su madre. Esto pues lo digo porque es algo que lo podemos decir, hermano, ¿verdad?, para poder orar por nuestro hermano, sobre todo por la salud de su madre. Y si Dios pues ya está por llamarla a su presencia, pues que Dios fortalezca también la vida de nuestro hermano y su familia. Bendito Dios, ya que la palabra del Señor dice que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero nuestra hermana todavía está con vida. Bendito Dios, Dios puede obrar en ella, trayendo salud, medicina a la vida de nuestra hermana, ¿verdad? Así es que yo les invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que oremos por la vida de nuestro hermano Melvin Marín. El próximo viernes Él estará con ustedes en este lugar. Bendito sea el Señor. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Gil Mardón, la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que hace posible que este programa pueda llegar hasta la intimidad de su hogar. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos llegando ya a la recta final del programa. Está entrando una llamada. No sé si puedo recibirla. Bendito sea el Señor. Ya estamos llegando ya a la recta final, ¿verdad? Dios bendiga la vida de nuestro hermano o hermana que tratan de comunicarse con nosotros en esta hora. Vamos a orar en esta hora por ustedes. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, en esta tarde, Señor, le damos gracias por darnos la bendición, Señor amado, de poder llegar, Señor amado, hasta los hogares de nuestros hermanos, Señor, que están en sintonía de este bello programa Gotitas de Amor. Señor eterno, sea usted bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos que están siempre, Señor amado, en sintonía, Señor, de este espacio, Señor amado. Que esta palabra, Dios mío, pueda hacer, Señor amado, mella en cada corazón, Señor. Que sea usted ayudándonos, Padre Celestial, para poder poner por obra, Señor bendito, su santa palabra. Que cuando veamos la necesidad en alguien, la podamos atender si tenemos, Señor amado, los recursos para hacerlo. Que no nos vayamos, Señor, indiferentemente, Señor, sin atender a la necesidad de nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo, Señor, ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, que sea usted bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares, sus familias, que sea usted bendiciendo, Dios amado, a todos aquellos que están, Señor, haciendo esta labor, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos por este medio de comunicación, Señor, Canal 32 Multivisión. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre Celestial, por los propietarios de este canal, por nuestros hermanos que laboran para este medio, Señor, y por cada programa, Dios mío. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre de la gloria, para que sea usted, Señor amado, cada día bendiciendo sus vidas. Sea usted, Señor amado, recibiendo en esta tarde toda gloria, toda honra, alabanza y adoración. Oramos por los enfermos, Señor, que están en los hospitales, por aquellos que están, Señor, en las cárceles, Señor, pagando una condena que quizás no deben, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos por todos, Señor, los que están guardando quizás prisión en este momento. Que sea usted, Señor, llevándoles la palabra, Señor, a ese lugar y que ahí puedan conocer la verdad divina, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos por todas aquellas personas, Padre, que están pasando por momentos difíciles. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde que el Señor les bendiga, que Dios bendiga sus vidas, Dios les guarde y será hasta el próximo viernes si el Señor así lo permite. Bendiciones, adelante en Cristo Jesús, porque Cristo viene pronto. Esto fue Gotitas de Amor. Los esperamos mañana a la misma hora. La experiencia, la verdad y la ética profesional hacen de ATN el noticiero más impactante y mejor calificado